¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Master Vidal en la plataforma de YouTube. Hoy tenemos una entrega de carácter literario, pero que está muy relacionada con la última entrega que hicimos, con la más reciente entrega que hicimos en los libros de desarrollo personal. Bueno, hoy es sábado 17 de abril del año 2021. La última entrega que hicimos, que hemos hecho de desarrollo personal fue El cuerpo nunca miente de la psicóloga Alice Miller, que plantea que si no sanamos desde nosotros, básicamente en nuestra etapa adulta, esos temores, esos traumas, esas violencias que recibimos, sobre todo siendo niños, porque y en realidad durante toda la vida, pero sobre todo en la niñez, la base del cuarto mandamiento del decálogo cristiano, que es honrarás a tu padre y a tu madre, no nos permitió reconocer las experiencias tan fuertes y tan dolorosas que seguramente los padres y la sociedad nos han aplicado como cuando éramos niños. Tuvimos que asumir nuestra indefensión y esperar crecer, básicamente incluso para aplicar entonces lo que nosotros recibimos con tanto dolor. Y eso el cuerpo lo tiene y lo tiene todo el tiempo. En uno de los ejemplos que Alice Miller usa para explicar su trabajo, utiliza este texto literario. Ella incluso, acuérdate si ya lo viste, bueno, ya está la cápsula, te invito a que la veas y sobre todo a que revises el libro El cuerpo nunca miente de Alice Miller. Plantea incluso en la vida de algunos autores, de algunos artistas, cómo intentaron sublimar sus experiencias con respecto a sus padres, sus experiencias infantiles, y tratan de perdonar, de superar, de darle vuelta al asunto, pero no lo logran y se manifiesta de manera inconsciente en sus obras, por ejemplo, ahí los puede detectar. Cómo es que los temas que trabajó Franz Kafka, por ejemplo, fueron determinantes para reconocer en este intento desde el pensamiento, desde el cerebro, de darle vuelta a ese trauma, pero no suficientes para que el ser humano, el artista o cualquier ser humano, logre superar, logre sanar verdaderamente esas brutales heridas. ¿Cómo se manifiestan? Pues con enfermedades sobre todo. Se somatizan, desde la psique se aplican y entonces se enferman, o estos autores que trabajó toda la vida padecieron dolores de cabeza, en el caso de Dostoyevsky, ataques epilépticos, etcétera, etcétera. Y te decía, pues uno de los textos que usa como ejemplo es este que vamos a trabajar hoy, que se llama Sin Destino, del escritor húngaro Imre Kertész, con K de kilo, Kertész. Este hombre nació el 9 de noviembre de 1929 y muere el 31 de marzo del 2016. Nace y muere en Budapest, en Hungría, y gana el Premio Nobel de Literatura en el año 2002. Él es víctima de los campos de concentración. Y Sin Destino es su experiencia, si no de manera directa y casi biográfica absolutamente, la utiliza la ficción para reflexionar, para ponernos en ese contexto, un contexto verdaderamente humano, verdaderamente sencillo, con una frescura que yo no conocía, porque no está juzgando la experiencia, es muy fiel a cómo la vivió y cómo la humanidad en general normal, la gente que estaba ahí, no todos son pretexto para películas de Hollywood. Él va, ahorita te lo voy a compartir, hay momentos que rompe todo mi cliché con respecto a este asunto de los campos de concentración. Y tiene mucho sentido porque son seres humanos que intentaban verle incluso lo bueno, lo lindo a una de las peores situaciones que ha tenido la naturaleza humana. Ese mecanismo que nos narra en una etapa de fines de su infancia y principios de la adolescencia, el personaje de Kertész, es lo que usa Alice Miller. Yo ya había trabajado con un texto de Alice Miller que fue muy sorprendente. Me parece incluso que justamente es uno anterior, donde yo estuve subrayando algunos temas porque ella empezó a hablar de la niñez en su Alemania natal, y yo subrayé y me sentí muy identificado con cómo fui tratado de niño con respecto a esa niñez alemana.
Y resulta que el niño del que estaba hablando era el mismísimo Hitler. Fue súper impactante para mí. Y me quedó claro que Hitler no es ningún engendro demoníaco, sino que Hitler es verdaderamente, como cualquiera de nosotros, hijo de su época, es un producto de su época y es un producto de su contexto cultural. Y eso mismo va a suceder aquí. Entonces Miller lo usa para reconocer, esto es muy fuerte, cómo mucho del mecanismo y de verdad el crecimiento y la génesis de un campo de concentración e incluso de la guerra y de las separaciones vienen de las creencias que la gente tenemos en la vida cotidiana. Jamás se les hubiera ocurrido a los alemanes o a cualquier pueblo, a los judíos, a los aztecas con respecto se me escapó el nombre, a los mayas, por ejemplo, pero pensaba en la gente de Michoacán a la que le hicieron la guerra, bueno, a los del estado, los del actual estado de Michoacán, los tarascos, jamás se les hubiera ocurrido si el concepto de diferencia no estuviera en nuestra cultura. Si en nuestra cultura, si en los diccionarios de las lenguas del mundo o en las lenguas del mundo no apareciera la palabra diferencia, cuando menos, por ejemplo, pienso en los seres humanos, entonces no lo notaríamos, no lo usaríamos. ¿Y cuántas de estas situaciones de los campos de concentración nazis se crearon en las familias que aceptaron que entre los judíos y los alemanes y etcétera, etcétera, había una diferencia que confirmaban los papás? Aquí mismo yo he estado en mi casa, no como no como un asunto de disciplina, no como un asunto de segregación con respecto casi a nadie, afortunadamente, pero estuve muy cerca, muy cerca de alguna vez una mamá y le dijo a uno de mis amigos que me describiera. Me invitó mi amigo a comer y me dijo, pero mañana te aviso porque le voy a decir a mi mamá, a ver si me da permiso. Yo no tenía ningún tema con respecto a eso y fue chistoso porque al otro día me lo confirmó y en una plática relativamente sencilla me dijo que la mamá le había preguntado si yo era negrito, pobre y maleducado, me parece que le hizo esas tres preguntas. Oye, ¿tu amigo Marco es negrito? Y entonces la mujer le dijo, no, pues no, negrito no es, aunque tampoco es blanco. Y le dijo, ¿y es pobre? Y entonces, no, bueno, pues no, creo que no, trae sus cosas y trae su mochila y bla, bla, bla. Y la otra sí era latoso o sucio y tampoco había pasado así. Pero fíjense cómo entonces desde el asunto de la mamá en realidad estaba aplicando la diferencia, ¿no? No sé quién sería, pero ella decía, nosotros no somos iguales a todos. Ya desde ahí aparece. Por supuesto que cuando lo vemos en la política y cuando lo vemos socialmente expuesto, es muy probable que esas mismas personas se escandalicen. Bueno, este proceso es del cual Miller lo usó para decir las heridas personales se convierten en heridas sociales y los mismos procesos de un campo de concentración en muchas situaciones son verdaderamente idénticos o la base es la misma que los que tenemos en casa. Y entonces hace una novela aterradora, profunda, divertida también. La verdad es que también tiene muy buena mano nuestro autor Imre Kertész, porque es divertida, es muy ligera y sobre todo profundamente reflexiva para revisar cómo las conductas, insisto, yo creo que es la teoría de mi entrega del día de hoy, las conductas totalitarias, las conductas racistas, las conductas de diferencia, las conductas injustas a nivel social, siempre están alimentadas por que ese es nuestro contexto de lenguaje, ese es de lo que hablamos en el nivel micro con respecto a lo social, que sería la familia, y por lo tanto también en el nivel mental. Nosotros mismos estamos viendo las diferencias. He tenido montones de novias cuya primer pregunta es si mis amigas o si mis exnovias son feas o son bonitas, por ejemplo. Como si alguna vez, más de una vez he recibido un comentario cuando termino con una pareja y empiezo con otra, donde el comentario ha sido, bueno, pues no estaba más guapa que yo, como si ese asunto físico fuera un valor. Lo tenemos tan cotidianamente, lo usamos de manera tan cotidiana que no nos damos cuenta que segmenta, que corta. Bueno, pues vamos a entrarle a este sin destino, Imre Kertész.
es un judío, Imre Kertész en su biografía, es un judío que se pregunta profundamente por lo judío y su personaje, que es un chavito, la historia va sobre un niño que entrando a la adolescencia en realidad, 12, 13 años, creo que 12 años lo dice, que vive con su papá y con su madrastra. El papá se separó, los papás se separaron y el niño entonces vive con el papá y visita 2 o 3 veces a la semana a la mamá. El papá le ganó la custodia legal a la mamá y lo tiene ahí. Y ahí tiene una madrastra con la cual se lleva bastante bien, incluso la aprecia. Uno de los primeros elementos de estas divisiones que aparece es que la mamá biológica le pregunta constantemente si quiere a su madrastra. Y él no sabe darle una respuesta. Ahí está uno de los elementos importantes. Él no sabe ser sincero porque sabe que si contesta que sí quiere a su madrastra, va a lastimar a su mamá. Y sabe que si no contesta la verdad, entonces va a tener una cuestión moral con él mismo porque hay otro interdicto que dice que debemos de decir la verdad. Entonces desde ahí empieza su conflicto. En la novela toca por ahí el tema de, bueno, ¿por qué nosotros? Porque empieza ya una vez con los campos de concentración instalados, su primer proceso es que suspende su escuela normal y lo mandan a trabajar a una fábrica de aviones, pero ya trae el parche, ya le ordenan traer el parche de los judíos, ese famoso signo amarillo. Pero todavía la ciudad es relativamente en calma, no está escandalizada esta Budapest, está tranquila. Incluso él menciona en la introducción que algo que al paso del tiempo sufrió de manera complicada la ciudad de Budapest es que las autoridades, los policías, un poco el ejército incluso, en realidad es decir, se pusieron como del lado de los nazis. Si bien no se convirtieron, por llamarlo de esa manera, no pelearon, no lucharon, no hicieron resistencia, los obedecieron, tampoco fueron verdaderamente gandallas o terribles como los nazis, pero no cooperaron, no fueron solidarios con la gente, por acomodarse otra vez, por intentar generar que en mi pequeño núcleo, en mi casa, no pase nada. Ya estoy viendo afuera, como la obra de Brecht, que las cosas están jodiendo a mis vecinos, les está yendo muy mal, pero bueno, pues mientras no me pase a mí, estoy relativamente aparte, estoy relativamente tranquilo con que a mí no me están molestando. Entonces este niño que sale de la escuela y que lo mandan a trabajar, hace su ruta y empieza con una separación que es fuerte, con la separación de su papá. A su papá le llega la orden de los nazis que tiene que presentarse en estas cárceles, pues, se me escapó. Eh, Tiene que presentarse en un campo de concentración, y le dan un fin de semana, pues le dicen, el viernes le llega la orden y tiene que presentarse el lunes, y entonces vienen todos estos conflictos complicados que a él, al niño, a nuestro autor, a nuestro narrador, le llama mucho la atención que aunque va mucha gente a visitarlo y a despedirse porque saben qué es, aunque nadie lo nombra de manera literal, todos saben a dónde va, pero nadie dice, ya te cargó la fregada, vas a un campo de concentración. No, sino todos le dan como esperanzas de, ojalá pase pronto, tú ponle ganas, vas a ver que aquí lo vamos a arreglar. Están en un arreglo ahí con algún negocio para que la madre, la mujer y el niño no pasen mal el tiempo en que él no está, pero también está la sombra de que cuando esta gente se va para allá ya no regresa. Ese es un punto, que es un asunto que está en la sombra de la muerte ahí muy presente. Él no sabe bien a bien cómo reaccionar. Le llama mucho la atención que todas las personas que visitan a su papá, cuando lo abrazan y cuando lo toman de la mano y lo saludan, se siente una lástima sincera, se siente un cariño neto. Pero enseguida, una vez que sucede ese proceso, empiezan a preocuparse de sus propias cosas. Es decir, como si yo fuera a visitar a mi hermano que se va a morir y entonces voy, le doy un abrazo y después le empiezo a platicar. Fíjate que mi quincena no ha llegado, o perdí mi libro, o se descompuso mi boiler, y puras cosas incluso intrascendentes. Y eso a él le llama mucho la atención, que pareciera que después cada uno quiere hablar de sus problemas verdaderamente miserables, y al que tiene un problema fuerte en realidad le genera una sensación hasta como de abandono. Bueno, pues vamos a empezar con el compartir directo de nuestro texto. Dice, hoy no he ido a la escuela, se arranca el libro, hoy no he ido a la escuela. Mejor dicho, solo fui
para pedir permiso a la tutora y volver a casa. Le entregué la carta de mi padre, en la cual pedía que me dispensaran, alegando razones familiares. Ella me preguntó cuáles eran esas razones familiares y yo le contesté que a mi padre le habían asignado a trabajos obligatorios. Este concepto de trabajos obligatorios en realidad se entendía y ahí ya no quiso profundizar la maestra. Entonces dejó de incordiarme. Ya sabía la maestra de qué se trataba y guardaron silencio. Empieza la novela con ese proceso. ¿Cuántas cosas empiezan a estar mal a nivel social y nosotros guardamos silencio? Iba a decir asumirlas y hablarlas, no, pero incluso a nivel sentimientos, no le pregunta cómo está, no le dice, oye, ¿y cómo estás tú? ¿Cómo te sientes? ¿Qué sucede? ¿Tienes miedo? No sé, ¿no? Que es un tema delicadísimo y es un niño. ¿Cómo esa comunicación no está? Empieza a trabajar, esto lo voy a relacionar mucho con el texto de Alice Miller. Alice Miller diría, atención, Alice Miller no hace un estudio sobre esta obra, solo la cita de pasada. Alice Miller diría que la maestra es incapaz de sentir esa compasión por el niño porque ella misma, en su propia infancia, la maestra, aprendió a guardar silencio. Ella misma trae ese dolor, un dolor de abandono, una herida de abandono de parte del papá, sabe lo que se siente y aquí es complicado el nivel inconsciente. Es como si, ok, los dos son víctimas de esos dolores, de esos abandonos, y entonces el que su alumno sea víctima de ese abandono, no diré que a ella le gusta, pero no la deja sola. Atención con esto, es decir, a una persona que es un niño que es violado, cuando ese niño violado crece y conoce a otro niño que es violado, no siente, si no ha trabajado, no siente compasión por él. En el fondo, y esto es muy complicado y muy delicado, en el fondo a nivel inconsciente es probable que este niño, que el primero que fue violado, diga, qué bueno, porque solo a mí, ya hay otro, qué bueno, ni modo, así es el mundo, y se hace un poco cínico el asunto. Hay alguien más que incluso con esa herida justo dice, yo no me voy a quedar con esta herida, yo me voy a chingar a otro. Y ahí es donde se genera la cadena y se empieza a hacer este proceso de los abusadores que a su vez fueron abusados. Entonces es muy complicado, de ahí la importancia de trabajarlo, porque si aunque la maestra hubiera tenido esa herida, entonces la puede trabajar, si la ha sanado en ella misma, la puede reconocer y se acercará de otra manera a este alumno suyo que ahora va a estar sufriendo esa mutilación en el sentido familiar y hubiera podido reaccionar de otra manera, no provocar que se vaya sintiendo justamente solo, como seguramente ella estuvo también en su propia infancia. También mi madrastra se sinceró conmigo. Estábamos a solas en la entrada de casa y me dijo que en aquel día tan triste para todos esperaba contar con un comportamiento adecuado por mi parte. No sabía qué responderle, así pues no dije nada. Me hizo pensar en algo muy simple. Alguna vez mi amado hijo Rodrigo tendría como 7 u 8 años y me preguntó, papá, ¿por qué siempre a mí, cuando conozco a alguien grande, me pregunta cómo voy en la escuela? ¿Por qué no me preguntan cómo estoy? ¿Por qué no me preguntan qué me gusta o qué no me gusta? ¿Por qué me preguntan siempre de la escuela? Bueno, a la medida de mis posibilidades y de las de él, traté de explicarle el asunto. Es brutal, los niños no nos importan. En realidad, seamos honestos, y eso es parte también del texto de Alice Miller, los niños nos tienen sin cuidado. Nos preocupan en la medida que no se descompongan y que salgan buenos socialmente para que no me juzguen a mí como un mal padre. Pero pocas veces estoy interesado de manera real, ya no diré por los niños en abstracto, por mis propios hijos como persona. Es bien complicado este proceso. Fíjense cómo entonces, en ese asunto que el papá se está yendo a un campo de concentración, la mamá no es capaz de quebrarse, de compartir con él sus propios temores, de generar un lazo solidario, sino lo va a chantajear con el asunto de, bueno, en esta situación que es tan delicada, a ver si hoy eres menos travieso, a ver si tú que eres una lata, cooperas con tu comportamiento. Pero atención, ese mismo discurso que estoy estableciendo de la mamá a su hijastro con respecto a en esta situación, a ver si te comportas, es el mismo discurso que establecieron los nazis
en Hungría. Ok, señores, tenemos un tremendo problema, estamos invadiendo su país. A ver si en esta situación tan difícil ustedes se comportan como se espera, a ver si están a la altura de las circunstancias y entonces no anden alborotando y dejen que pase esta crisis. Y el pueblo húngaro, solo en este caso, con esta precisión que nos pone la novela, socialmente también dice, ok, pues entonces está bien. Eh, Hace 3 semanas regresé a dar clases, bueno, ya tengo un poco más, pero hace 3 semanas las autoridades abstractas, porque solo alguien nos dijo, pues de arriba nos pidieron que se presentara un cuadro de baile. Yo doy actividades artísticas, la materia se llama apreciación artística, no danza, y no se precisa que se practique, se precisa que se vea. Sin duda que en la medida que podamos practicar algo nos acercaremos a los procesos de cualquiera de las artes, me parece que está muy bien. Pero hoy en plena etapa de pandemia, a alguien se le ocurrió, así literalmente, que además estábamos muy alejados de nuestras tradiciones mexicanas, como si las tradiciones mexicanas solo consistieran en bailar el folclore de nuestros estados. Entonces se encargaron a los maestros que encarguen a los chicos que presenten un bailable, aunque sea 2 minutos de un bailable, no tiene que quedar muy bien, puede ser sin vestuario, que ahí practiquen zapatear y que se graben 2 minutos y que le pongan música y que eso se suba, es decir, sin calidad, sin cuidado estético, incluso sin socializarlo, porque todo el mundo quedó, es decir, cuando se planteó para el grupo de maestros, lo que nos preocupó fue, ok, hay que conseguir ese video, no cuántos chicos van a ver ese material, no si les va a importar, no si nos esperamos a que pase la pandemia y lo hacemos presencial, no, hay que resolver esa tarea. ¿Alguno de nosotros lo cuestionó? Nadie. Nadie cuestionó. Perdóname, bueno, en realidad, cuando alguien dijo, maestra, no hay tiempo, no somos especialistas, cuando se llegó al último punto, la maestra que ordenó esa tarea dijo, pues es que viene de arriba, lo tenemos que hacer. Ese mismo proceso, si lo ponemos en el presidente, si lo ponemos en un dictador, funciona exactamente de la misma manera. Y es lo que Alice Miller dice, no nos dimos cuenta. Entonces papá, mi padre, también los sábados y los domingos nos levantaba a las 7 de la mañana. Entonces, bueno, pues nos despertaba a las 7 de la mañana, nos lavábamos la cara, desayunábamos y a las 8 de la mañana no había nada que hacer. Nada que hacer. Nada, nada es literal. Nada. Entonces, pues, ¿qué hacían niños? Pues dan lata. Yo toda la vida, cuando fuimos creciendo, también nos preguntamos, ¿por qué nos levantas temprano? ¿Para qué? Nunca hubo una respuesta racional. Y cuando mi mamá nos levantaba, era, mamá, no, pues es que tu papá dijo. Y ella, pues, pero tú estás de acuerdo que es una tontería, sí, pero él dijo. Fíjense entonces como si en familia lo hacemos así, porque él dijo, porque papá dijo, como entonces cuando el presidente o el dictador o el Hitler lo dice, lo obedecemos. Estamos nada más reproduciendo esos sistemas, pero la base del sistema es exactamente el mismo. Por eso es muy sencillo nuestro texto, pero es verdaderamente aterrador. Y dice en este caso nuestro personaje, no sabía qué responderle, así pues, no dije nada. Corrió luego hacia la puerta y yo apenas tuve tiempo para hacerme a un lado. Los visita un amigo, un socio del papá que terminan por ahí arreglar el asunto, como él va a ser judío, como él es judío, perdón, seguramente cuando lleguen los nazis, invadan la ciudad, le van a quitar su carpintería, creo que era una carpintería. Entonces se la vende de manera muy barata a su socio, que no es nazi, y el socio se va a encargar de pasar una pensión mensual a la mujer y al hijo. Un poco ahí en asunto como de confianza, lo hace, el tipo lo hace, es buena persona y se encarga de dar ese dinero, no los traiciona. Entonces este tipo le da un abrazo al papá, se despide de él y luego dice, corrió hacia la puerta y yo apenas tuve tiempo para hacerme a un lado. Se olvidó de despedirse de mí. Mi teoría esta de que el asunto es que los niños no contamos. Y nosotros lo tenemos de manera social. Cuando nos encontramos con las personas, no saludamos a los niños, no nos importan los niños. No, pues yo no, si llega alguien, si llegan adultos, los saludo, hablo con ellos, pero realmente el niño, si no me lo presentan, no, no,
no importan y es muy importante finalmente, ¿no? Porque en ese momento estamos cuestionando justo, no tenemos otra cosa que nuestro propio ser, nuestra propia integridad como personas. Montones de veces lo aplicaron conmigo en muchos sentidos pues no se diga que es algo, no se diga que es algo que me lastime. En la adolescencia también padecí muchos de estos elementos de ser francamente ignorado por las personas, pues por maleducados. En realidad no es que haya una mala educación, sí la hay sin duda, pero no es esa la intención, es que vengo a lo que vengo, vengo a hablar con tu papá, vengo de negocios, vengo de lo que quieras, y los niños, en realidad, pues no, como si no existieran. El siguiente, están los tres, se quedan solos, los tres, papá, mamá y el hijo, y entonces le dice la madrastra al niño que si tiene hambre, y él dice, le contesté que tenía muchísima hambre, no obstante que mañana se va el papá en la mañana. Le contesté que tenía muchísima hambre y así era en verdad. Me llenó el plato y ella apenas se sirvió. Yo no me di cuenta, pero mi padre sí, y le preguntó por qué hacía eso. Ella repuso que en aquel momento su estómago era incapaz de ingerir cualquier alimento, el momento de que pues, mañana te vas. Entonces me di cuenta de mi comportamiento erróneo. Aquí lo marqué porque se parece a este la base sería como de los cuatro acuerdos de doctor Miguel Ruiz, donde dice que nosotros aprendemos estas cuestiones morales. En realidad el cuerpo dice, pues tu papá se va mañana, pero tengo hambre y voy a comer y no pasa nada y entonces venga, pues le entro. Pero socialmente hay un asunto ahí que si soy el único que como y los demás están perdiendo el hambre, aunque yo siga con hambre, me voy a ver mal. Entonces aprendo esa especie de falsa compasión, aprendo a cancelar mi naturaleza, aprendo a cancelar mis instintos y mis necesidades con tal de el famoso quedar bien, no obstante que sean nada más la familia nuclear, ¿eh? Entonces me di cuenta de mi comportamiento erróneo. Mi padre manifestó que no estaba de acuerdo con ella. No debes abandonarte justo en este momento cuando más iba a necesitar su fuerza y su firmeza. Mi madrastra no respondió. Cuando levanté la vista comprobé que estaba llorando. Me sentí otra vez tan incómodo que clavé la mirada en mi plato. ¿Cómo ella sí llora? Es decir, ¿cómo llorar significa entonces que quiere a mi papá? Y yo que no tengo esa necesidad de llorar, no lo quiero. Y preguntarme si no quiero a alguien que debería amar para un niño es muy complicado. Ahora, esas lágrimas y esa tristeza no sirven de nada. Voy a ser muy radical y muy cruel. No, la mujer no le dijo, oye, pues vámonos a otro país. En la noche escapémonos, no te vayas al campo de concentración, vamos a buscar un tren y vamos a escaparnos. Lo hicieron muchísimas personas. Vamos a tomar un fusil y vamos a hacer la guerra. No, lloró. Lloro por ti porque tú te vas. Nada más. Y con llorar, tú tienes que entender que soy solidaria, que te amo, que te quiero, pero en realidad no hay más. Y al rato, mañana, pasado mañana que ya no estés, voy a volver a comer como si nada. Es más, cuando no me vea la gente, seguro comeré muy bien. Cuando me vea alguien más, a lo mejor volveré a fingir que te extraño y que te quiero mucho. Malo, bueno, no. Cultural, sí, sin duda, y se aprende. Entonces reconoció que ella también había llegado a la misma conclusión, pero que no comprendía nada, puesto que no sabía exactamente qué significaba ser judío. Se juntan tres niños, preguntan sobre la guerra, y dice una de ellas, pues sé que están agarrando judíos. Y alguien dice, ¿nosotros somos judíos? Sí, sí, nosotros somos judíos. Ok, ¿qué significa ser judío? No lo saben los niños. Llega la hermana mayor y le dice, Ana María le dijo que como todos sabíamos se trataba de una religión, ¿ok? Es una religión, pero esas son las respuestas. Ahora atención, esas respuestas de los niños que no saben qué significa ser judío y no saben cuál es el motivo por el cual los nazis están obligando a trabajar o están capturando a los judíos, atención, tampoco las saben los adultos. Y no la saben tampoco, una, pues porque no quieren, porque no ven su realidad, no se han puesto a trabajar, y la otra, porque hay también aquí una especie de terrible de que así es el destino, así nos tocó vivir, citando un poco a nuestra maestra Pacheco, aunque en realidad es aquí, pero también aquí, y así nos tocó vivir, no lo cuestionamos. Eh,
Va entonces a esta primera fábrica y después en una salida rumbo a la fábrica detienen el autobús y lo trasladan sin avisarle a la familia, trasladan a nuestro personaje a Auschwitz. Y ahí pasa un tiempo, empieza a darse cuenta él de la crueldad y empieza a ver esta especie de selección. Por ejemplo, él salva la vida porque por ahí le pasan el tip que diga que tiene 18 años, en realidad tiene 16, pero él dice, tú di, creo que tiene 14, pero le dice, tú di que tienes 18 y aférrate a que tienes 18 y practícalo en alemán para que les contestes bien. Y entonces el doctor lo ve, le pregunta la edad, lo ve fuerte y lo manda a trabajar. Todos los demás que no mintieron con la edad fueron desaparecidos en la cámara de gas. Eh, Aún con la cámara de gas, sabiendo lo que ocurría y cuando él se entera del humo que sale, fíjense que no es una narración cruel, está enfrentado a eso, así es su realidad. Nosotros con el discurso que hemos ido aprendiendo de eso es donde nos parece, sin duda creo que lo es, nos parece que es cruel, terrible, brutal, pero él después de que se entera de ese proceso, sin duda también empiezan a deprimirse, la pasan muy mal, hay situaciones espantosas, pero él no las vive como una tragedia, él no se siente en medio de una tragedia, no se lo cuestiona. El, el, el peso de la vida, el avanzar en términos de biología, en términos psicológicos, de caminar nuestro día a día, a él no le permite hacerse esta conversación personal de que está viviendo una tragedia brutal. Él lo ve así y piensa que posiblemente mañana se termine. Distingue entre los capitanes nazis pasados de lanza y otros bastante, bastante chidos. El primer tipo, el que los mandó a Auschwitz, es un tipo bien amable que se estuvo con ellos contándoles, los dejó jugar, platicó anécdotas, los trató muy bien. Sí aparecía por ahí de vez en cuando algún gandul, le dan una madriza, le pegan 3 golpes en la cara, verdaderamente brutal, casi por nada. Pero muchísima de los otros, los médicos, hay alguien que lo atiende muy bien, que los tratan muy bien, incluso se llegan a cuestionar y decir, pues es que en realidad estamos muy bien. No sé si la única condición es, bueno, es que no podemos salir, pero bueno, comemos, nos atienden, nos tratan bien, tenemos un lugar para dormir, no gastamos. No lo estoy justificando, sin duda, pero estoy manifestando cómo nos fuimos adaptando y en este paralelo que hoy es mi teoría es cómo este asunto del campo de concentración en realidad también es un asunto que fuimos entrenándolo en la casa. Como niños, en el mundo de los adultos no somos considerados. Si fuiste hermano menor, pues te tocará la ropa de tu hermano mayor. Habrá ciertas consideraciones, te tratarán injustamente. Si tu papá es borracho, pues te las hallarás ahí para ver cómo lo resuelves. Pero ahí vas avanzando. En mi propia casa, mi papá, cuando éramos niños, fue borracho. Yo lo viví como una tragedia, me parecía terrible, me daba vergüenza. Y uno de mis hermanos se divertía muchísimo, le sacaba dinero, lo ponía a bailar, lo hacía reír. Pues ambos intentando cómo sobrevivir ante ese proceso. Así lo íbamos avanzando. Eh, Dice entonces, al mirarlos con los ojos del médico, él al ver a sus compañeros, la gente que estaba en Auschwitz, al mirarlos con los ojos del médico me di cuenta de cuántos viejos inútiles había. Este es muy fuerte. Llega la gente para trabajar y el médico dice, este señor ya no, este tampoco, y este tampoco, y este tampoco, y este tampoco, y claro, los manda a la cámara de gas. Y es terrible. Creo, si no se vale. Aquí voy a decir algo muy complicado, a ver si no me meto en problemas. El asunto es que en la vida, afuera, sin cámara de gas, eran ya unos inútiles. Y él lo ve. No quiero criticar a nadie. Y estoy de acuerdo con que la gente trabaja y se vale que se jubile y haga un proceso, pero que no se acabe la vida. ¿Y cuántos viejos se dejan envejecer sin nada más que ser carga de la familia? Y no digo que salgan a trabajar, pero no cooperan, no son sabios, no participan, ya no hablan, no cuentan historias, no hacen pequeñas tareas, están enfermos. Muy poco a poco quizá hemos ido rescatando esa cultura ya de los viejos, viejos útiles, viejos que tardan en envejecer, viejos incluso verdaderamente activos, viejos fitness, pues hay tipos que cada vez aparecen que tienen 80 años y tienen unos cuerpazos y eso está muy bien. El asunto es
cómo tenemos esa vejez digna y esa vejez activa en la medida de nuestras fuerzas, pero una vejez sostenida, una vejez útil, que hasta el último día de mi vida alguien pueda decir, ok, el profe Marco te puede ayudar en algo, o en teatro te puede dar un consejo, tráelo para que vea tu obra, o tomo una escoba y ayudo a barrer el patio de la casa, o me encargo un poco el jardín, o me encargo de ir a ver a otros enfermos, de pasarla bien, de hacer tarea, ponerme a leer con mis nietos. ¿Cuántos de estos viejos ya eran unos inútiles que solo estaban viendo la televisión y consumiendo medicina? Claro, ¿los mandarías a la cámara de gas? Evidentemente no, pero tampoco están haciendo nada en la vida. Otra vez, atención con este empate de los sistemas. Uno era demasiado flaco, el otro demasiado gordo, a otros sus tics lo convertían en un neurótico. La nariz, la boca y los ojos se movían de una manera muy rara, como si fuera un conejo husmeando. Determinaciones racistas, estas a partir de ver a los personajes, que fueron las que usaron los nazis. Insisto, por favor, no estoy justificando para nada la ideología, es la reflexión de nuestro personaje, que no la hace de esta manera, pero él establece, dice, bueno, pues el doctor de los nazis los está votando porque estos ya no sirven, pero yo cuando los veo digo, pues sí es cierto, ¿para qué sirven? Es tremendo. Siguiente textito. Una alegría especial como de niños que los invadió con la noticia. Tuve la sensación de que no se debía tanto a la sopa como simplemente al cuidado y atención que nos brindaba por primera vez después de tantas sorpresas desagradables desde nuestra llegada. La sopa era horrible, la sopa era una cosa espantosa. La primera vez que la comen, él incluso no la come y se les acerca alguien y les dice, fíjense que dentro de todo lo malo, estos cabrones alemanes están aplicando los nutrientes suficientes para que no, para no enfermarnos. Es espantosa la sopa, pero es un buen sostén. Tiene lo suficiente energía para lo que se necesita. Entonces, si no se quieren morir, pues más vale que le vayan entrando a la sopa. De todas maneras le van a entrar. El hambre les va a ganar. Entonces el tipo se disciplina y al otro día se la come. Ahora, cuando esta sopa se extraña, todavía es más fuerte, y aquí mi relación con el libro de Alice Miller, es que la sopa podría estar fea o a veces podría no llegar, pero el modo humano de la atención, de cuando las enfermeras o los doctores o los soldados los consideran, los tratan, eso es más alimenticio que el propio alimento físico. Ahí somos seres de contacto, somos al final de cuentas seres de comunicación y ese es muy, muy importante, la manera en la que tratamos a los otros. Eh, Qué tan necesitados estaban que estos en pleno resguardo ahí de los nazis en el campo de concentración, lo que más valoran es cuando los nazis dijeron, oigan, perdón, no les dimos la sopa a tiempo, pero bueno, aquí está y en compensación les regalamos una rebanada de pan más. Y entonces ellos decían, ok, se preocupan por nuestra salud. Eran sus esclavos, casi, casi, ¿no? Eran sus captores, sus amos. Y aún así es más la satisfacción de ser considerado que el propio alimento. Imagínate otra vez de nuevo si lo instalamos en la niñez. Es decir, también voy a compartir contigo un libro ahí sobre la guerrilla mexicana, estoy por terminarlo, donde la gente come tortillas y con cebolla y jitomate, así que la famosa salsa mexicana, así, eso es su comida, dos tacos de cebolla y jitomate. Yo decía, ¿cómo pueden sobrevivir con eso? Sin embargo, el poblado que comía eso, cuando estaba en tiempos de paz, en las tardes los papás jugaban y las mamás bailaban un poco ahí con los muchachos y noviaban y decían que eran un pueblo muy contento. Sin duda sí, sí hacía hambre y estaban todos flacos y sus ropas todas jodidas, pero los niños sonreían y eran niños sanos. Atención con ese proceso. Por eso aquí dice, una alegría especial como de niños los invadió con la noticia. Tuve la sensación de que no era tanto por la sopa, sino simplemente por el cuidado y atención, como de niños. Serían ellos, él empieza a cuestionar, fíjense aquí está el asunto, cómo sin duda, esto lo decía Hegel, para que exista un amo también tiene que existir un esclavo, no necesariamente instalado por el amo, sino que el esclavo también tenga que asumir su posición de esclavo.
¿Serían ellos, los nazis, parecidos a nosotros en el fondo? ¿Estarían hechos de la misma materia? Enseguida me di cuenta de lo equivocado que estaba. Yo no era como ellos. Claro que no. No por dignidad, porque no es el contexto, sino, no, yo no soy como ellos. Ellos son fuertes, ellos son disciplinados, ellos son ágiles, ellos son inteligentes, y yo no soy así. Mi pueblo es un desmadre. Empieza a justificar la diferencia, y una vez que se justifica la diferencia, se empieza a justificar también el trato. Ya no me molestaban, este es bellísimo, es muy fuerte, a mí me hizo llorar, porque además venía de otro texto de carácter absolutamente psicológico. Bueno, te lo leo y te lo comparto ahorita. Dice, ya no me molestaban los otros cuerpos. Es decir, porque él decía, bueno, los otros también están apestosos. Él tiene una, no lo puse aquí, donde los piojos se están comiendo una herida, pero hay tantos que él mata los piojos de su herida, intenta limpiar así y mata los piojos, y dice que no pasan 2 minutos cuando ya tiene el mismo grupo de piojos, es decir, el mismo número de piojos encima de su herida, de tantos que eran. Es tanta, dice, hay tantos lugares donde rascarse que es mejor olvidar, porque no nos da el tiempo para estar acá y acá. Entonces mejor lo olvidas y asumes que te devoren. Es terrible, terrible. Ya no me molestaban los otros cuerpos parecidos al mío. Al contrario, casi me alegraba de que estuvieran allí conmigo, tan similares, tan familiares. Por primera vez creo que me invadió un sentimiento extraño, anormal, el sentimiento tímido y torpe del amor. Después de estar todo jodido físicamente, con una herida, flaco, mal comido, después de que le dieron una golpiza, con un uniforme espantoso, su dignidad hecha a pedazos, tiene un párrafo ahí habla de los zapatos, una cosa humillante, terrible. Lo mismo experimenté por parte de los demás, aunque no había mucha esperanza para ninguno. En este momento crítico, el último sentimiento que nos sostiene es después es decir, cuando se acaba su ego, a partir de la madriza brutal que le ponen, porque ponen un campo de concentración, ¿quién eres? Nadie absolutamente. Bueno, pues cuando nos van quitando todo, y dignidad, y el hambre, y la ropa, y el rostro, y la salud, y los piojos, aún ahí encuentra que después de que quitan todo hay un elemento que no se puede eliminar y que es el amor. Y entonces a él la vida le empieza a parecer bellísima, maravillosa. Ahorita te lo voy a decir en el otro. La gente empieza en un proceso donde dices, ok, la verdad es que está bien, estamos bien, está bellísimo esto, terrible. En mi interior identifiqué un ligero deseo que acepté con vergüenza, porque aun siendo absurdo era muy persistente, el deseo de seguir viviendo, por otro ratito más, en este campo de concentración tan hermoso. Es que ni siquiera un proceso de voluntad. Aquí yo la reflexión que hago es que la vida ahí afuera, aquí adentro de mí, es muy bella. Cuando logro cuando logro limpiar mis ojos a partir de la sublimación o de la degradación, encuentro esa belleza, aparece esa belleza. Es lo único que no se puede modificar porque es el sostén. Que hay una vez en el soldadito de plomo, el mismo soldadito de plomo cae al fuego en la última escena del cuento y se deshace y pierde la forma. Le costó muchísimo trabajo. Toda su dignidad de soldado de plomo y toda su heroicidad también se hace nada, también se funde y queda hecho cenizas. Y en esas cenizas está el amor. Esa es la esencia, ese es el punto del cual ni Auschwitz, ni el nazismo, ni nada puede arrasar con eso. Es doloroso profundamente, nos lo dice la novela, pero aún detrás de todo eso, él iba, es terrible, porque esta escena el tipo va en una carretilla encima de cuerpos, él sabe que abajo de él hay 20, 50 cuerpos y encima hay otros tantos. Y lo echaron ahí porque incluso piensan que él ya va muerto. Y ahí en esa última instancia no hay una necesidad heroica de decir, hey, estoy viviendo, sino hay un deseo normal que le permite toser, me parece que eso, que se mueve un poquito y los demás dicen, oye, todavía está ese vivo, sácalo de ahí del montón que estaban a punto de enterrarlos. Tremenda, la escena es fuertísima, pero es muy bella. Como alguien
puede decir en medio de eso el deseo de seguir viviendo por otro ratito más en este campo de concentración tan hermoso? En ciertas circunstancias, hasta el odio podía tener su razón de ser, su función, su utilidad, y que él comprendía perfectamente a quién odiaba yo. A todo el mundo, respondí. Ya sale del campo de concentración, se encuentra en el camino a un periodista que le va a proponer ahí que empiece a contar su historia. Atención, se abren los campos de concentración y él está a 500 kilómetros de Budapest, tiene que ir a su casa y se va a subir a un tren, no trae dinero, incluso trae el uniforme del campo de concentración y todavía cuando no trae dinero no lo dejan subir, o sea, todavía como víctima le dice el tipo, pues es que si no traes dinero no te puedo dar servicio. Le dice, me siento muy mal, cabrón, vengo del campo de concentración, quiero llegar a mi casa. Y el del servicio del tren le dice, pues no, si no pagas, no te subes. Y le dice el otro güey, ¿qué esperas? Que camine 500 kilómetros, vengo madreadísimo. Pues no, más por el asunto de la prisa, de que estaba deteniendo la fila, la persona de atrás le paga el boleto, le da dinero y le paga el boleto. Así de terribles somos, así de terribles el ser humano, así de ciegos estamos. ¿A quién odiabas? A todo el mundo respondí. Se cayó otra vez, por más tiempo, y luego me volvió a preguntar. Has tenido que pasar por muchos horrores. Habrás tenido que pasar por muchos horrores. Naturalmente, le contesté que dependía de lo que él entendiera por horrores. Y le dice el periodista, ¿por qué respondes a todo naturalmente cuando te estás refiriendo a cosas que no lo son en absoluto? Le contesté que en un campo de concentración sí eran cosas naturales. Ya, allá sí, pero no, ni siquiera en un campo de concentración. Esto es un asunto de todos, del mundo entero. Este párrafo que te acabo de leer, trasládalo, espero que no haya sido tu caso, pero trasládalo a tu infancia o trasládalo a un niño que está sufriendo abuso psicológico, abuso físico, que no está siendo comprendido, que escucha a los padres pelear, que el papá es borracho, que lo que tú quieras, un hogar que sufre. Entonces le dices, lo que pasaste debe haber sido terrible. Y él dice, pues sí, naturalmente que sí, depende qué entiendas por terrible. Porque como decía mi papá, pues cuando no nos gustaba la sopa, pues hay niños que no comen. O cuando le pedíamos que nos comprara un pantalón un poquito más caro o diferente y él nos decía, pues hay, incluso aquí tenemos unos vecinos verdaderamente jodidos económicamente y nos comparaba mucho con ellos. Nos decía, pues podrías haber sido uno de ellos y revisa los tenis que a ellos les compran. Eh, Ese sentimiento siempre generaba culpa. No es que fuéramos niños injustos, es que el asunto que veíamos era, ok, nosotros sí nos sacrificamos y aceptamos que nos compres cosas más baratas porque no nos alcanza, porque no dejas de beber, porque tu carro tiene que estar impecable, porque vamos al súper y a nosotros no nos puedes comprar un carrito y tú regresas con cuatro discos, con 3 libros. ¿Por qué no cooperas? Evidentemente la respuesta pudo haber sido, bueno, pues porque yo soy el que trabajo, porque yo soy el que doy el dinero. En realidad, diría Alice Miller, es porque a mí de niño tampoco nadie me compró. Entonces tú, por más que seas mi hijo, ¿qué derecho tienes para que te compren a ti cosas cuando a mí nadie me compró? Incluso tú tienes un papá, que soy yo, que te da para tu escuela, que te da para el deporte, que comes 3 veces al día, que vas con ropa bien, que no te pegan, no siempre, a menos que te portes mal, y yo ni siquiera tuve papá. Ese era un punto que además de yo quedarme con la lección de, ok, tengo trato de segunda, resulta que además yo soy el culpable por pedir. Yo lo comparaba con que llegues a una fiesta, alguien te invita a una fiesta, pasas y el tipo que te invita a la fiesta no te presenta a nadie, no te invita a un trago, no te dice dónde está el baño, no te dice dónde hay comida, nada. Y cuando tú le dices, oye, pues invítame un trago, te dice, anda, pues di que ya hay, tienes techo, pude haber no invitado. Así de cruel sonaría si nos lo aplicara alguien en una fiesta y sin embargo lo justificamos y lo damos como un proceso natural cuando nos lo aplican nuestros propios papás. Esa educación, ese proceso es de todos, nos corresponde a todos. Antes que nada,
ya llega a su pueblo, a su casa, que ya no es su casa, pero bueno, llega a su comunidad y sus vecinos le dicen, antes que nada tienes que olvidar los horrores. Le pregunté muy extrañado, ¿por qué? Para poder vivir, respondió alguien que no había estado en el campo de concentración. Para poder vivir, respondió, y el señor Fleischmann asintió con la cabeza, para poder vivir libremente, a lo que el otro asintió. Añadió, con esa carga no se puede empezar una nueva vida. Tuve que reconocer que en eso tenía razón, pero por otra parte no entendía cómo me podían pedir cosas imposibles. ¿Quién puede olvidar un campo de concentración? ¿Quién puede olvidar piojos en una herida? ¿Quién puede olvidar viajar en una carretilla en medio de muertos? ¿Quién puede olvidar esas indignidades? ¿Quién puede olvidar una infancia con un abuso sexual, con un papá borracho, con una mujer, con una madre violenta? ¿Quién puede olvidar que yo mismo o el hermano nos orinábamos en la cama por temor? ¿Quién puede olvidar los ninguneos? ¿Quién puede olvidar las preguntas de ¿estás enloquecido? ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Quién puede olvidar los terribles choros para sentirnos culpables porque no nos acabábamos una pendeja sopa cuando en la noche había botellas, refrescos, pizzas, etcétera, etcétera? ¿Quién puede olvidar eso? La soledad, las peleas de los adultos, peleas irracionales, la promesa de no me voy a ir, te prometo que no me voy a ir, y se fue. Y oye, y mi promesa te la pasaste por el arco del triunfo. No mames, me viste a los ojos y me dijiste, te prometo que me voy a quedar. Nos estamos peleando, pero no nos vamos a separar. Y 4 horas después, te valió madre tu promesa y lo hiciste. Y no fuiste para regresar a pedir perdón. Nada más, o sea, pues ¿quién es ese pinche niño para que cuestione? Nadie. ¿Cómo se olvida eso? Sí, creo que la pregunta puede ser esa, ¿cómo? Y pueden venir respuestas de qué te sirve cargarlo, bla, bla. Para eso hay que leer a Alice Miller, hay que reconocer ahí el proceso y hay que trabajarlo. Pero si no estuvimos en los zapatos de alguien, es mejor ser solidarios, abiertos, escuchar, que empezar a querer cambiar. Sé que la intención es buena, sé que el asunto se trata como de dejar de sufrir, pero si alguien trae una bala en el cuerpo, nadie diría, bueno, vamos a tapar el agujero de la bala y vamos a ver si la bala un día se deshace. No, señores, la puta mierda esa no se va a deshacer, va a estar ahí pudriendo interiormente. Necesitamos sacarla y para sacarla va a doler. Y va a doler muchísimo, pero no lo podríamos dejar ahí adentro. Ok. Último, y con este cerramos. Solo había situaciones dadas que contenían posibilidades. Este es su final, esta es su gran sabiduría, la gran sabiduría de nuestro personaje. Recordemos que cuando sale tiene 17 años, 18 tal vez. Solo había situaciones dadas que contenían posibilidades. Solo la realidad es esto, esta situación establecida. Hoy es sábado 17 de abril, son las 7:23 y tengo esto. Esta es mi realidad. Sobre esa realidad hay posibilidades. Me pongo a leer un libro, hablo con mi madre, hago un poco de ejercicio, leo, me compro una botella y me embriago de tristeza por este proceso. Le llamo a mi ex y le reclamo, les hablo a mis hijos y les digo qué injustos son. Es decir, descompongo el mundo, me quedo neutral o incluso lo mejoro, porque lo que hay son circunstancias dadas y un montón de posibilidades. Yo había vivido un destino determinado. No era ese mi destino, pero lo había vivido. Atención con esto. Cada que nosotros decimos que este es nuestro destino, por muy mal que nos esté pasando la situación, estamos quitándonos poder, estamos dejándonos como víctimas. Esto es lo que me tenía que pasar. No, señores, esto no tenía que estar sucediendo. Eh, yo me enojaba mucho, lo resolvía emborrachándome cuando iba a las fiestas de los profesores, a las fiestas del sindicato de profesores. Éramos 3,000 profesores y se rifaba un carro entre 10,000 profesores. Y entonces me parecía verdaderamente absurdo y después idiota además, que cuando el que lo ganaba quien sea, lo conocías, uy, qué contentos y le aplaudíamos. Yo decía, no mamen, ¿cómo puede ser que estemos contentos porque uno de 10,000 va a estrenar un carro? Nosotros que estamos educando a un país, que estamos educando a la gente de un estado, tendríamos que ganar lo suficiente para todos tener carro. Los 10,000 profesores tendrían que tener carro y un buen carro para trasladarse.
por su propio prestigio, porque son los educadores de este puto país. Pero si nosotros mismos estamos contaminados por el sistema, entonces justo nos ponemos contentos cuando uno de cada 10,000 lo gana. El destino no era para eso. La profesión de profesor o de artista tendría que ser de otra manera. Tendríamos que tener otro destino. No digo que nada más por varita mágica, hay que trabajarlo. Pero estamos hechos para otra situación. Nuestro mundo tendría que ser otra cosa. Y entonces, como no lo es, nos consideramos afortunados o víctimas cuando decimos, bueno, pues esto nos tocó y aquí nos aguantamos. Estás cerrando todas las posibilidades de un posible cambio. No era ese mi destino, pero lo había vivido. No comprendía cómo no les entraba en la cabeza que ahora tendría que vivir con ese destino. Tendría que relacionarlo con algo, conectarlo con algo, justificarlo, pues. Al fin y al cabo, ya no podría bastar con decir que había sido un error, una equivocación, un caso fortuito o simplemente que no había ocurrido. ¿Qué hacemos? No solo con el nazismo, lo olvidamos, lo justificamos y decimos, ok, no va a volver a pasar, lo recordamos, me parece que hay una tendencia justo en Alemania de recordarlo y de recordarlo abriendo heridas y de si hay balas enterradas, encarnadas, ir a sacarlas. ¿Duele? Por supuesto que duele, pero solo ese proceso nos va a sanar. Me parece que en más o menos buen sentido lo están consiguiendo. ¿Qué hacemos nosotros en México con nuestro periodo desde la Revolución Mexicana, en el asunto político, en el asunto de la pobreza? Basta con decir somos un país con riquezas naturales, pero seguimos estando ahí, seguimos justificando que el norte es trabajador y que el sur es flojo con esta bola de mitos insostenibles ya en este preciso tiempo. ¿A partir de qué lo trabajamos? ¿A partir de cómo lo resolvemos? Bueno, pues lo primero es justamente no negarlo, dice nuestro personaje, y que no es un caso fortuito, ni tampoco decir que no ha ocurrido. Y atención, aquí lo hago personal. Todas tus heridas infantiles, no basta con decir que no ocurrieron. No basta con decir, ay, no pasa nada, ya me distraigo, ya tengo mi carro, tengo un gran trabajo, voy al gimnasio, me tomo cócteles, tengo ropa cara, tengo tarjetas de crédito, ya mi vida está maravillosa. No es cierto, no te hagas tonto, estás cargado de brutales heridas. ¿Qué tal si te serenas, te tranquilizas, guardas silencio, respiras y empiezas el proceso de curación? Vas a llorar, vas a sufrir, va a doler un chingo, sí, pero vas a regresar a ser una persona. Máster Vidal en YouTube, yo soy Marco Vidal, estoy para servirte y te presenté la novela Sin Destino del escritor austriaco Imre Kertész. Perdóname, dije austriaco, húngaro Imre Kertész, que ganó el Nobel en el año 2010, en el año 2002. Muchas gracias, chao.